Empezamos ahora la clase. Hoy vamos a estar hablando y vamos a estar terminando con lo que sería la parte de los virus. Vamos a hablar de las enfermedades virales de la parte respiratoria y también luego vamos a hablar de las enfermedades virales que son las que se pueden transmitir por secreciones, ¿verdad? Eh, yo creo que es más un poco lo que a ustedes les va a interesar, ¿verdad? Por la parte del trabajo que van a realizar. De igual manera, nosotros tenemos que saber también hoy en día que están muy en auge las enfermedades respiratorias, que ya dejaron de ser enfermedades que netamente eran de invierno o de otoño-invierno. Hoy en día ya tenemos todo el año, tenemos brotes de este tipo de enfermedad todo el año. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos de ellos. Entonces, ¿qué son las infecciones virales respiratorias? Como dice su nombre, ¿verdad? Son enfermedades que afectan en la parte respiratoria, son las vías respiratorias, ya sea en la nariz, la garganta, los senos paranasales. Estas infecciones generalmente son causadas por virus, también pueden ser causadas por hongos, también pueden ser causadas por bacterias. Inclusive también pueden ser causadas por algunos parásitos que migran, ¿verdad? Que tienen un ciclo, ¿verdad? Que pueden ir migrando por la sangre y pueden ir y alojarse, ¿verdad? En ciertos órganos. Entonces es posible que este tipo de infecciones sea muy peligroso en el caso de que uno no cuide, uno deje de estar, o sea, se deje estar, porque a veces nosotros decimos, no, que no, estoy resfriado nomás, no, me chorrea nomás la nariz, no, no, un poco de tos nomás tengo, pero generalmente, y como habíamos dado en la parte de las generalidades de los virus, una de las características que tienen los virus es que nos debilitan, o sea, nos bajan las defensas. Si nosotros tenemos la defensa habilitada, qué es lo que puede ocurrir? Que venga otro patógeno, ya sea una bacteria, otro virus, un hongo o un parásito, aproveche esta inmunodeficiencia que nosotros vamos a estar teniendo y nos cause algún tipo de infección muchísimo peor, ¿verdad? Que nuestro cuerpo en sí no va a estar listo para poder combatir debido a que va a estar muy debilitado por la infección viral que estamos teniendo. Entonces, algunos virus que causan las infecciones respiratorias son el adenovirus, el metaneumovirus, el virus de la parainfluenza, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio y hoy en día uno de los más famosos es el coronavirus. Todos estos tienen prácticamente la misma sintomatología. Capaz uno tenga los síntomas sean un poco más fuertes o más intensos que el otro, o dura un poquitito más que otro, pero son prácticamente iguales. Por eso es que hay veces que nosotros nos engripamos repetidas, o sea, varias veces en un mismo año. Y nosotros, tipo, antes te resfriabas una vez en el año, te engripabas una vez en el año y ya no te engripabas más, ¿verdad? Pero hoy en día hay una gran variedad de virus, ¿verdad? Que causan prácticamente la misma sintomatología. Entonces, capaz hoy me engripo y es por un adenovirus y capaz dentro de 2 o 3 semanas yo me puedo engripar o me puedo contagiar con el virus de la influenza y capaz dentro de un mes me puede agarrar coronavirus. Entonces tengo varios cuadros gripales dentro de un periodo muy corto. Y también tenemos que tener en cuenta que no porque nosotros tengamos un virus, o sea, nos contagiemos con un virus, por ejemplo, el virus de la influenza A, eso va a hacer que nosotros no nos podamos contagiar con otro virus. O sea, nosotros tranquilamente podemos tener o podemos estar contagiados de 2 o 3 virus al mismo tiempo, ¿verdad? O sea,
Yo que estoy en la parte de laboratorio les puedo decir que hay muchísimos pacientes que tienen al mismo tiempo, por ejemplo, influenza A e influenza B, o tienen influenza A y coronavirus, o inclusive tienen los tres, coronavirus, influenza A e influenza B. O sea, tranquilamente uno puede tener, puede estar contagiado por varios virus a la vez. Más todavía en esta época, ya sea otoño, invierno, inclusive primavera, y hoy en día ya inclusive en el verano, que hay muchos brotes de estos tipos de virus. Generalmente los síntomas que uno va a llegar a sufrir o padecer cuando tiene algún tipo de infección viral respiratoria es el principal es la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, generalmente indica que hay algo dentro de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo mismo quiere tratar de eliminar, aumentando la temperatura así, porque la fiebre tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante la invasión o ante la entrada de algún tipo de patógeno. Luego está el dolor de garganta, están los escalofríos producidos por, por la fiebre, la tos. La tos también es otro mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, que la tos generalmente nosotros tenemos porque nuestro cuerpo detecta que hay algo en la parte respiratoria, entonces mediante la tos uno trata de expulsar, o sea, el cuerpo trata de expulsar, ¿verdad? Ese patógeno. Luego está el dolor de cabeza, el goteo nasal, la secreción nasal, que también es otro mecanismo de defensa. Cuando nuestro cuerpo detecta un patógeno en las vías respiratorias, lo que hace es aumenta la secreción, o sea, la mucosidad, la flema, eh, justamente para lubricar más las paredes de las vías respiratorias y para que los virus, como habíamos dado en la clase anterior, habíamos dicho que los virus para replicarse que necesitaban entrar dentro de una célula. Entonces, nuestro cuerpo al lubricar o al secretar más mucosidad va a hacer que estos virus se queden atrapados en la mucosidad y no puedan ingresar en las células de las vías respiratorias. Entonces, también es un mecanismo de defensa. Solamente que todo en exceso a nosotros también nos puede causar algún tipo de daño mucho peor, ¿verdad? Por ejemplo, la fiebre en exceso a nosotros también nos puede ocasionar daño severo, inclusive la muerte. La tos excesiva también, porque nosotros al toser estamos golpeando más o menos toda la parte respiratoria. Lo mismo, un aumento de secreción. Ese aumento de secreción va a hacer que nuestras vías respiratorias tengan menos espacio para que pueda circular aire dentro. Entonces ahí nos causa a nosotros un poco la dificultad para respirar. Luego está la fatiga o la sensación de cansancio en sí y la molestia en general debido a causa principalmente de la fiebre. ¿Cómo se diseminan las enfermedades virales respiratorias? Como todos ya sabemos, se disemina mediante el contacto con gotitas provenientes, ya sea de la nariz o de la garganta de una persona que está infectada. Generalmente nosotros expulsamos al estornudar, al toser, al hablar, al cantar, a lo que sea. Ahora nosotros estamos expulsando estas gotitas, en las gotitas o en estos aerosoles, nosotros estamos expulsando también los virus que tranquilamente una persona que está próxima o está cerca o está en el, en- en el mismo lugar, en la misma pieza, en la misma sala, puede aspirar y puede llegar a contagiarse. También tenemos que tener en cuenta que se puede contagiar, o sea, nosotros nos podemos contagiar mediante las gotitas que nosotros al hablar expulsamos y caen, ya sea en la mesa, en la computadora, en el celular, en donde sea.
porque una persona tranquilamente, si una persona está con influenza, está hablando por enfrente de la computadora, en una computadora X, después viene otra persona y empieza a tocar esa computadora, se va y almuerza, come algo, no se lavó las manos, entonces ahí puede tranquilamente estar introduciendo los virus que la persona contagiada está expulsando. Por eso se da mucho énfasis, mucho hincapié en lo que era el lavado de manos en la época del COVID, que a veces capaz uno no entendía, era como si es respiratorio, ¿no? Como si es que uno se contagia eh, respirando, tenemos que lavarnos tanto las manos, ¿verdad? Y justamente era por este caso que nosotros también podemos llegar a contagiarnos si tocamos algo que está contaminado o si una persona tosió en una mesa, ahí tranquilamente pudo haber expulsado una gran cantidad de virus, ¿verdad? Nosotros si nos vamos, tocamos y luego metemos nuestra boca, nuestra nariz o nuestros ojos, inclusive también podemos llegar a contagiarnos. ¿Cómo se previenen o cómo se previene la diseminación de las infecciones virales? Con todo lo que nosotros habíamos visto, habíamos dado en la parte de control de infecciones y también con todo lo que nosotros pusimos en práctica en la época del COVID, en la época de la pandemia, que era el lavado de manos, el contacto cercano también de las personas, tenemos que evitar el contacto, tenemos que lavarnos siempre las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón. Si no tenemos podemos utilizar algún tipo de antiséptico a base de alcohol. También podemos, siempre que vamos a toser o estornudar, tenemos que taparnos un poco la boca o la nariz, ¿verdad? En el momento de estornudar. También no compartir ningún tipo de objeto, ya sea tazas, vasos, utensilios para comer, juguetes, aparatos electrónicos, mate, tereré, con familiares o amigos que nosotros sepamos que está con algún tipo de cuadro respiratorio. Y una de las principales formas también es la de la vacuna, ¿verdad? O sea, vacunarnos contra lo que es la influenza, que nos haga una protección muy grande. Eso no va a evitar que nosotros nos contagiemos con el virus de la influenza, tranquilamente podemos contagiarnos igual, pero va a hacer que los síntomas sean más leves y el tiempo de duración de lo que es la infección también capaz sea mucho más leve que una persona que nunca se vacunó. Vamos a empezar hablando así de algunos virus muy rápidamente porque casi todos tienen la misma, la misma patología, o sea, los mismos síntomas. Uno de los más comunes es el adenovirus, que, que tiene una característica que comparte un poco con lo que es el COVID, que son dos virus que pueden afectar tanto las vías respiratorias como las vías, como el tracto gastrointestinal. O sea, tranquilamente el adenovirus puede causar a nosotros síntomas respiratorios, o sea, ocasionar algún tipo de tos, fiebre, congestión nasal, pero también nos puede generar algún tipo de gastroenteritis. O sea, también nos puede afectar a nivel gastrointestinal, también nos puede causar algún tipo de diarrea. Entonces, esa es una de las características que comparte este virus con lo que es el COVID. El COVID también hay muchísimas personas que si ustedes hablan, le van a decir, no, a mí no me hizo nada, yo no tuve todo, yo no tuve nada, yo lo que tuve fue diarrea, yo lo que tuve fue dolor abdominal, yo lo que tuve fue vómitos, justamente porque puede afectar en cualquiera de los dos o en los dos inclusive al mismo tiempo. Si ya les dije, luego está el metaneumovirus que se adquiere a través del contacto con secreciones respiratorias, como todos. La transmisión ocurre durante todo el año, con predominio en los meses de invierno, primavera y verano, donde el ambiente es un poco más seco. Ese ambiente seco es lo que favorece también a que este tipo de virus se pueda diseminar. El virus respiratorio sincitial y el metaneumovirus causan síntomas muy similares que duran de 3 a 7 días, o sea, aparecen de 3 a 7 días después de lo que es la infección.
y generalmente aparecen lo que es congestión nasal y fiebre. Generalmente alrededor de la mitad de los niños desarrollan tos, sibilancias, que son ruidos que escuchan debido a la mucosidad también que se encuentra dentro de los pulmones, la rinofaringitis, que sería la inflamación un poco de la parte, las vías superiores, las vías aéreas superiores, la congestión y descarga de secreción nasal que ya habíamos dicho, que ya les había dicho, para que nuestro cuerpo secreta. En los lactantes menores de 6 meses de edad, el primer síntoma suele consistir en un periodo de ausencia de la respiración apnea, pero son periodos leves, o sea, no es tampoco grave. Luego está el virus de la parainfluenza, que suelen producir brotes de infecciones durante la infancia y también en lugares, en hospitales, por ejemplo, en las salas de neonatología, las salas de internación pediátrica y en las escuelas principalmente. Los tipos 1 y 2 tienden a provocar epidemias en otoño principalmente y suelen alternar los serotipos. O sea, un año aparece lo que es el serotipo 1, al siguiente año serotipo 2, al siguiente año para el serotipo 1. Esto debido a la inmunidad que genera, ¿verdad? O sea, nos genera una cierta inmunidad por cierto tiempo. Entonces, si nosotros tuvimos, si las criaturas tuvieron este año, capaz para el año que viene sigan teniendo lo que es la inmunidad para ese virus, para ese tipo de virus para influenza, pero no así para el tipo 2. Entonces, por eso se van alternando. Y luego están los del tipo 3, que es endémica y afecta sobre todo a niños menores de un año. Endémica significa que hay durante todo el año. O sea, durante todo el año, en cualquier época, en cualquier año te puede dar, puede afectar, pero tiene una mayor incidencia en primavera. Luego está el virus de la influenza, que es el que ahora justamente estamos teniendo mucho ahora a nivel país. Es una enfermedad muy contagiosa que genera los síntomas mucho, un poco más fuertes que lo que es el COVID. Puede causar una enfermedad leve o grave, en ocasiones puede llevar a la muerte. Y la mejor forma de prevenir, ya sea una enfermedad grave o prevenir inclusive la enfermedad, es mediante la vacuna. Hay dos tipos principales que son el virus de la influenza A y B. Hoy en día hay más la influenza A acá a nivel país al menos. Eh, Anteriormente era netamente de la época de otoño e invierno, pero hoy en día ya todo el año. En cualquier mes uno adquiere lo que es la influenza. Y los virus de la influenza A son los únicos que se sabe que pueden causar pandemias de influenza, a diferencia del virus de la influenza B. ¿Por qué esto? Porque tienen una tasa de mutación muy rápida, o sea, mutan muchísimo más rápido. Y generalmente son virus ¿cómo digo? Que los portadores principales de este tipo de virus son los pájaros, o sea, son virus que ni siquiera son nuestros, ¿verdad? Ni siquiera son de origen humano. Y algunos subtipos de la influenza A que han causado brotes conocidos en muertes humanas son, por ejemplo, la H1N1, que causó lo que es la gripe española en 1918 y también la gripe porcina en 2009. Luego está la H2N2, que causó la gripe asiática en 1957, H3N2, que causó la gripe en Hong Kong en 1968, y la H5N1, que causó la gripe aviar en 2004. Luego está el virus sincicial respiratorio, que es una infección respiratoria aguda, se caracteriza por la dificultad respiratoria. También puede ocasionar algún tipo de enfermedad grave como bronquiolitis, que es la inflamación un poco de la parte de los bronquios, de los bronquiolos, perdón. Eh, es un virus que es el virus más que causa, el virus más común que causa lo que es la bronquiolitis y neumonía en niños menores de un año.
Es mucho más común en niños menores de 1 año, pero se puede dar a cualquier edad. Se transmite de persona a persona a través de secreciones eliminadas por la tos y puede ingresar como cualquiera de los otros también por la boca, la nariz o los ojos. Casi todos los niños contraen virus interrespiratorio antes de los 2 años. Pero como les dije, es un virus que tranquilamente te puede dar a cualquiera. Y luego está el COVID, que es una enfermedad que nosotros sabemos ya causada por el SARS-CoV-2, que es una enfermedad rarísima, una enfermedad que que tiene una característica común con lo que es el adenovirus, que puede afectar tanto en las vías respiratorias como también el tracto gastrointestinal. Hay algunas personas que tranquilamente se recuperan sin ningún tipo de medicación, hay algunas personas inclusive se tienen que internar, ¿verdad? Para poder salir de lo que es el cuadro, principalmente porque se complica, o sea, porque hay un tipo de complicación con los síntomas, o sea, los síntomas en sí no se manejan bien. Entonces llega a complicarse. Tener un tipo de enfermedad de base también eso va a hacer que empeore un poco lo que es el cuadro o tenga una mayor incidencia que pueda empeorar. Se propaga de la misma forma que las demás enfermedades por las secreciones que nosotros vamos liberando mediante hablamos, mediante comemos o mediante cantamos, mediante lo que sea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Justito va a terminar esta clase. Entonces yo voy a cerrar ahora voy a cerrar esta llamada y ya les espero en el siguiente para poder terminar nomás ya lo antes posible. Y ya les libero para su otra clase. Dale.